Muy bien, acompáñeme por favor tomando su Biblia. Vamos a abrir allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por favor, tenga en mente el hecho de que no estamos tratando de exponer toda la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Simplemente estamos eligiendo algunos versículos proféticos, aquellos pasajes que tratan de la venida de Jesucristo. Ahora bien, en Primera Tesalonicenses 4 vamos a estudiar los versículos 13 al 18. Mire, antes de todo voy a darles un bosquejo. Recuerde que los pasajes proféticos están al final de cada capítulo. No están al principio o en el medio, sino que la segunda venida de Cristo es mencionada al final de cada capítulo. Y podemos repasar. En el capítulo 1 vemos la espera del creyente en vista del retorno de Cristo. En ese capítulo no hay lugar para la idolatría. En el capítulo 2, versículos 18, 19 y 20, notamos la recompensa del creyente en vista del retorno de Cristo, y en este capítulo no hay lugar para estar ociosos. En el capítulo 3 estudiamos la relación del creyente con otras personas en vista del retorno de Cristo, versículos 12 y 13, y en ese capítulo no hay lugar para la intolerancia entre cristianos. Y hoy queremos examinar el rapto de la iglesia allí en 1 Tesalonicenses 4, comenzando con el versículo 13, pendientes del retorno de Cristo. Y déjeme leer esos versículos, por favor. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El estado presente y futuro de la muerte ha estado sujeto a mucha especulación, a mucho debate por mucho tiempo. Los puntos de vista de diferentes sectas religiosas y denominaciones son tan variados que dejan a millones de personas realmente confundidas y en una oscuridad espiritual. Este asunto representa un poderoso triunfo para el enemigo del alma de los hombres. El maligno tiene tan cegada y aturdida las mentes de tantas personas que pocos son los que tienen pensamientos serios con respecto a su estado eterno después de la muerte. Hay una gran necesidad en nuestros días de una enseñanza clara, bíblica, sobre este tema. Los versículos elegidos para el estudio de hoy, en 1 de Tesalonicenses 4, consideran este tema en un sentido muy limitado, porque el Espíritu Santo solo habla de aquellos cristianos que han muerto antes de que Cristo regresara por su iglesia. Debemos recordar que Pablo, cuando estaba en la ciudad de Tesalónica, había enseñado a los jóvenes cristianos que esperaran el retorno del Señor. Aparentemente habían pensado que este evento nunca ocurriría en ese tiempo. Pero, mientras tanto, algunos de esos cristianos amados y amigos habían muerto, dejando a los sobrevivientes desolados y angustiados por el temor de que tendrían una menor posición con respecto que los que estarían vivos en el momento que Cristo regresara. El Espíritu Santo, quien siempre tiene un conocimiento completo de todo, estaba obrando en cada cristiano y sabía muy bien del pesar y la preocupación en sus corazones. Por eso él dirigió al apóstol Pablo a escribir este pasaje para informarles e informarnos a nosotros del futuro de aquellos que mueren en Cristo antes del retorno del Señor a este mundo, a esta tierra. El retorno para buscar a su iglesia.
Mientras los cristianos en Tesalónica no eran responsables de su ignorancia, esto les recordaba el hecho de la triste falta de conocimiento concerniente al estado de la muerte. Por eso Pablo comienza con las palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, deberíamos entender claramente que en el principio de nuestro estudio, las sectas religiosas que usan este y otros pasajes similares para apoyar su falsa doctrina de los que duermen, el sueño del alma, son un error. La palabra dormir aquí es sinónimo de muerte y es usada solamente para la muerte del cuerpo. El Señor Jesús usó esta misma figura de discurso cuando describió la muerte de Lázaro. Leemos en Juan capítulo 11, versículo 11 de esta manera: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron de que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ahora, quiero que note lo que Jesús está haciendo aquí en Juan 11. Él está usando las palabras dormido y muerte, que es la muerte del cuerpo, siendo estas intercambiables o sinónimos. Nuestro amigo Lázaro duerme, Juan 11:11. Lázaro está muerto, dijo después. Pablo escribió más tarde en 1 de Corintios 15:20, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La misma palabra es usada 3 veces más en este mismo capítulo de 1 de Corintios, en el versículo 6, en el 8 y en el 51. Pero recuerde que esta palabra dormir se refiere solo al cuerpo. La parte espiritual del hombre nunca entra en un estado de inconsciencia o sueño. Cuando Daniel dijo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, en Daniel 12:2, Daniel, como así también los escritores del Nuevo Testamento, estaba usando un lenguaje no aplicable a la parte espiritual del hombre. Solamente el cuerpo es el que muere y es enterrado. Por lo tanto, es el cuerpo el que retorna al polvo y que luego será resucitado. En ningún lugar la Biblia enseña sobre el alma dormida. Cada persona que está escuchando mi voz será consciente y estará advertido de lo que sucederá en la eternidad, tanto en el cielo como en el infierno. Voy a repetir esto: cada uno de nosotros estará en un estado consciente por las interminables edades de la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. En Lucas capítulo 16, el hombre rico murió y fue al infierno, y las Escrituras dicen que él estaba consciente en tormentos. Ahora bien, ¿qué le sucede al Hijo de Dios cuando el cuerpo muere? Cuando la construcción física del hombre cristiano muere, él está ausente de su cuerpo y presente al Señor, o con el Señor, de acuerdo a 2 Corintios 5:8. Morir físicamente es, para el Hijo de Dios, que es creyente en Cristo, partir y estar con Cristo, de acuerdo a Filipenses 1:23. Este estado, Pablo agrega allí, es mucho mejor. Es decir, es mucho mejor que este estado terrenal de comunión gozosa con Cristo y de servirle aquí en la tierra. Ciertamente, tal condición no transmite la idea de que el espíritu es inconsciente, no. Cuando se escribe respecto a los santos de la tribulación, y se dice, benditos los que mueren en el Señor, ese estado de bendición no es un estado de inconsciencia, porque un estado de inconsciencia no podría ser un estado feliz o infeliz. Así que cualquiera sea el pesar que los cristianos experimentemos en la muerte de un ser querido, y recuerde que Jesús lloró cuando Lázaro murió, cualquier pesar no es comparado con la desesperación de un inconverso. Pablo agrega, no queremos que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es normal y natural que un cristiano se entristezca si pierde a un ser amado, y puedo simpatizar con cualquiera que esté escuchando mi voz y que la muerte le haya arrancado a un ser querido. Sé cómo se siente. Yo he perdido a algunos de mis seres amados, y no está mal estar dolido. Pero mi hermano y hermana cristiana,
no nos tenemos que entristecer como los inconversos que no tienen esperanza. La provisión que Dios ha hecho para aquellos que han muerto antes del retorno de Cristo por la Iglesia, lo vemos en las palabras: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4:14. Las noticias de la partida de algunos cristianos en Tesalónica habían llegado al apóstol Pablo. Por lo tanto, él quiere dejar a los santos confortados respecto a la muerte de sus seres queridos. Cuando Jesús regrese, los traerá con él. La muerte para Jesús no significó quedar sin existencia. Sus últimas palabras en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de todo, tanto su espíritu como su cuerpo resucitado están con el Padre ahora. Así como tal provisión fue hecha para el espíritu y el cuerpo de Cristo, también tal provisión ha sido hecha para el espíritu y el cuerpo de aquellos que han muerto en el Señor Jesucristo. Los espíritus de todos los creyentes están ahora con Cristo. Y cuando Jesús regrese y reúna a los santos que viven y levante los cuerpos de los santos muertos, los espíritus de los muertos serán traídos con él. En el tiempo del rapto, los muertos en Cristo acompañarán a Cristo, tal como vemos en 1 Tesalonicenses 3:13. Pablo continúa para desarrollar el tema principal y vamos a observar allí versículo 15. Estoy diciendo 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es, estamos escribiendo con autoridad divina. Pablo simplemente estaba transmitiendo una revelación dada directamente por el Espíritu Santo. Los tesalonicenses no necesitaban estar preocupados por la muerte de los santos, porque leemos en el versículo 15: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el día de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este pasaje entero nos deja con una maravillosa expectativa de que una generación de cristianos, viviendo en la tierra el día que regrese Cristo, entrarán o entraremos tal vez en el cielo sin una experiencia de muerte. Como Enoc y Elías, esta generación será trasladada viva al cielo. Pero el rapto no dará una prioridad a los que viven sobre los que han muerto antes que el Señor venga. Hay tanto una prioridad como una preferencia hacia los que están dormidos. Los vivos no vamos a preceder a los que han muerto. La palabra preceder significa ir antes que. Los muertos en Cristo precederán a los que viven, porque ellos serán elevados antes que nosotros. Versículo 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vivos no tendremos ninguna ventaja sobre los muertos, así que los que estaban tristes fueron animados con respecto a la partida de sus seres queridos y amigos. Por el contrario, serán levantados antes de que los vivos sean transformados. Millones de cristianos, cuyos cuerpos están durmiendo en la tierra, se levantarán al escuchar la trompeta de Dios cuando el Señor mismo descienda del cielo. Así como Lázaro, muerto en su tumba, escuchó la voz de Cristo y resucitó, de la misma manera todos los cuerpos de los hijos de Dios se levantarán de sus tumbas en la primera resurrección. ¡Qué bendita esperanza para todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo! No existe razón para no escuchar la voz de un arcángel cuando Cristo venga por su iglesia. La Biblia no nos dice que habrá más de un arcángel. Dicho sea de paso, solo Miguel es mencionado en Judas, versículo 9, como arcángel. El hecho de que él es llamado uno de los príncipes en Daniel 10:13 sugiere la idea de que podría haber otros seres angelicales de ese mismo rango. No hay un artículo definido en el pasaje de Tesalonicenses, por lo tanto debe leerse literalmente la voz de un arcángel. Nosotros sabemos que un ángel de alto rango acompañará a Cristo cuando Él venga a llevar a los suyos. Muy bien, consideremos ahora la expresión del versículo 16, la trompeta de Dios. Distintos tipos de trompetas se mencionan en la Biblia. En el Antiguo Testamento,
El sonido de cierta trompeta se usaba para llamar al pueblo a la adoración, otra se usaba para convocarlos a trabajar, otra para convocarlos a la guerra. Israel estaba acostumbrado al sonido de la trompeta. Tenían las fiestas de las trompetas en Levítico 23, y la misma nación de Israel volverá a escuchar el sonido de la trompeta de acuerdo a Mateo 24:31. Para Israel, la trompeta era una señal de reunión con el propósito de avanzar hacia una nueva experiencia. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses, el sonido de la trompeta no está asociado con Israel. Permítame aclarar eso. Israel y la Iglesia no son lo mismo. Y las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento no son para ser cumplidas en la Iglesia en el Nuevo Testamento. Es que enfrentamos o tenemos dos entidades diferentes, Israel por un lado y la Iglesia por el otro. En 1 Corintios 10:32, Pablo dijo: «No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios». Al mirar a la humanidad, Dios ve una triple división de la misma: judíos, gentiles y la Iglesia de Dios. Por favor, tenga en mente siempre eso al interpretar la Escritura. Aquí en 1 Tesalonicenses 4 es el llamado de Cristo a su Iglesia, reuniendo a todos los miembros con el propósito de avanzar juntos hacia una meta, hacia una nueva experiencia. El ejército completo de los redimidos ascenderá al cielo cuando la trompeta suene en este gran evento. Este mismo sonido de trompeta se menciona nuevamente en 1 Corintios 15:52, donde es llamado la última trompeta. Y esta última trompeta es la última trompeta de la presente dispensación de la gracia. En este punto debemos tener cuidado para no confundir la trompeta del rapto con ninguna trompeta de Apocalipsis 8, 9, 11. Recuerde esa diferencia, ¿eh? La trompeta del rapto es una trompeta de gracia, de liberación, de salvación. Las trompetas de Apocalipsis son de juicio, anunciando la ira de Dios sobre el mundo entero que rechazó a Cristo. En las trompetas de Apocalipsis no hay gracia, no hay liberación, no hay salvación ni resurrección de los santos vivos. Pero cuando la trompeta de 1 Tesalonicenses 4:16 suene, llamará a los salvos, muertos y vivos, para estar con el Señor para siempre. Siguiendo la resurrección de aquellos creyentes que murieron antes del regreso de Cristo, Pablo continúa en el versículo 17 diciendo: «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Ahora observe la palabra nosotros, la palabra seremos y la palabra estaremos. Yo creo que estas palabras transmiten la idea de que Pablo pensaba que posiblemente él estaría vivo cuando Cristo regresara. Cuando el Señor Jesús regrese, los cristianos serán divididos en dos grandes clases, como en Tesalónica, y como es ahora, en vivos y muertos. Y no hay nada malo en que Pablo se incluya entre aquellos que estarían vivos en la segunda venida de Cristo. Pero también recordemos lo que él dijo en 2 Timoteo 4:6, «Estoy listo para ser sacrificado». Pablo creía que él podía llegar a estar vivo cuando Cristo regresara, pero también se dio cuenta al final de que estaba enfrentando la posibilidad de su muerte. Estas posibilidades, la muerte y la venida del Señor, deben ser enfrentadas diariamente por cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros sabe en qué momento la muerte llegará, o en qué momento Cristo vendrá a buscarnos. Según las palabras de Pablo, no podemos llegar a ninguna conclusión. De cualquier manera, nosotros sabemos esto, que Él vivía diariamente preparado para partir de este mundo, y que Él también deseaba que Cristo viniera y que no tenía temor a la muerte. Ahora, hay dos eventos inminentes que usted y yo debemos enfrentar. Uno es la muerte, el otro evento es la venida del Señor Jesucristo. Yo podría caer muerto dentro de un minuto, o el Señor Jesús podría venir dentro de un segundo. Y cualquiera de ustedes que está escuchando mi voz podría morir en el próximo minuto,
o bien podría ser arrebatado por el Señor en el próximo minuto. Pero vivo o muerto, cuando Cristo venga por su iglesia, todos los creyentes seremos arrebatados juntamente. Me encanta eso, ¿eh? El verbo arrebatado sugiere la idea de un rapto repentino. Piense en eso. Todos los cristianos subiendo al cielo juntos, al mismo tiempo. Esa gloriosa reunión con los amados es segura y será acompañada con la bendita seguridad de que no habrá otra separación. Gracias a Dios por ello. Aquel día de reunión será maravilloso, un día de regocijo para todo el pueblo de Dios. La muerte ha separado a los que se aman sobre la tierra, pero nunca habrá una separación cuando Cristo regrese por los suyos. Todos juntos nos encontraremos con el Señor en el aire para estar para siempre con Él. Ese será el punto máximo de todo, ¿eh? Donde Cristo esté, allí también estaremos nosotros. Y nuestra comunión con Él será ininterrumpida por toda la eternidad. Sí, amigos queridos, habrá una reunión en el aire y entonces será cumplida la promesa del Señor que dijo en Juan 14:3, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El rapto de la iglesia será el perfecto y final cumplimiento de la esperanza cristiana. Por su parte, Pedro describió la venida de Cristo como una esperanza viva. Pablo, en su epístola a Tito, la describió como una bendita esperanza. Es maravilloso que Pablo concluyese el capítulo 4 con la frase, alentaos unos a otros con estas palabras. Lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:18. Y amados, podemos guardar estas palabras en nuestros corazones individualmente para luego alentarnos unos a otros. Este es el bálsamo para los corazones quebrantados, fortaleza en los momentos de tristeza. Oh, qué perspectiva gozosa es esperar la venida del Señor Jesús. Esta esperanza puede ser la expectativa de cualquiera y de todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. La Biblia es muy clara con esta enseñanza. Por lo tanto, mi amigo, no habrá lugar en su pensamiento para la ignorancia. Muy bien, repasamos un poquito. Capítulo 1 nos dice que los discípulos estaban preparándose para la venida del Señor y no había lugar para la idolatría. Capítulo 2 habla de la recompensa del creyente y no da lugar para estar ociosos. Capítulo 3, la relación del creyente no da lugar para la intolerancia, sino da lugar para el amor y crecer y abundar en amor. Capítulo 4, el rapto del creyente. No hay lugar para la ignorancia, ¿eh? Jesús está viniendo ya. ¿Está usted listo? Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si Él viene antes de nuestro próximo encuentro radial, esta es mi última oportunidad de preguntarle, mi amigo, ¿a dónde pasará usted la eternidad? Si duda, acepte a Cristo como Salvador, reciba el perdón de pecado que Dios le ofrece en Cristo, y estará para siempre con el Señor, juntamente con nosotros. Y usted, mi querido hermano y hermana en Cristo que ha escuchado este programa, ¿está usted satisfecho con todo lo que ha hecho con su tiempo, fuerzas, posesiones, para ayudar a propagar el Evangelio del Señor Jesucristo? Que Dios le ayude a examinarse y prepararse para la pronta venida del Señor Jesucristo.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta meditación bíblica radial. Será hasta entonces, Dios les enriquezca en su palabra.